Bitcoin está comenzando a subir nuevamente, rompiendo recientemente los $28.000 y apuntalando nuevamente la senda alcista. ¿Será momento de comenzar a invertir? ¿Llegará nuevamente a los $60.000 y ganaremos más de un 100%? Vamos a analizar hoy un poco qué es lo que está pasando y qué puede llegar a pasar. Recordad que esto es solamente mi opinión y siempre tenés que consultar a un profesional. Antes de empezar a hablar de la posible suba, quiero analizar algo muy interesante y es el promedio de incrementos que ha tenido Bitcoin recientemente. Esto es interesante porque usualmente uno suele mirar los promedios en índices como el SPY 500 o el Nasdaq 100 para más o menos saber lo que uno espera de cara al futuro, y con Bitcoin también se puede hacer exactamente lo mismo. Fíjate acá en el gráfico de Prime XBT que tenemos estos dos índices y cómo se mueven. En la descripción te dejo el link directo para que puedas ver todos estos índices acá en la plataforma de Prime XBT y puedas hacer todos los análisis que voy a hacer hoy. Para tener como referencia el promedio anualizado de estos dos índices desde 2011 a la fecha es de un 17,8% en el caso del Nasdaq 100 y un 12,8% en el caso del SPY 500. Pongo estos dos índices como referencia porque son de acciones bursátiles y al ser activos de renta variable nos pueden dar una muy buena idea del potencial de Bitcoin. Ahora bien, ¿cuál es el promedio de Bitcoin? En el caso de Bitcoin, para el mismo periodo, tenemos un promedio anual de un 151,3%. Esto quiere decir que si, por ejemplo, ponemos hoy $1.000, en un año podríamos llegar a tener en promedio $2.500. Es solo para que entiendas qué significa ese 151,3%. No deja de ser un promedio, nada más. Con Bitcoin estarías ganando 1,5 veces tu capital en base al promedio histórico más reciente. Con esto en mente, vayamos a los gráficos y miremos qué está pasando hoy y cuál es el potencial que tenemos. Mirando el gráfico acá en la plataforma de Prime XBT, notamos varias cosas interesantes. Desde máximos allá por octubre de 2021, comenzó una caída brutal que no paró hasta diciembre de 2022. Un sangrado realmente increíble. Tuvimos una caída de un 73% aproximadamente desde máximos, algo que no es para cualquiera. Te puedo asegurar que quien compró en máximos y mantuvo jugándosela toda no debe estar demasiado contento. Y esto lo comento para que también estés al tanto de los riesgos de invertir en activos de renta variable. Ojo, que esto no quiere decir que Bitcoin sea un desastre, porque recientemente el Nasdaq, por ejemplo, cayó un 33% en dólares y es un índice muy diversificado, con acciones cayendo más del doble de eso. Por ejemplo, PayPal cayó recientemente un 80%. Es decir, no es algo exclusivo de Bitcoin este tipo de caídas, sino que es algo que puede pasar en cualquier activo de renta variable. Tenés que ser consciente de esto. Lo que pasa es que las criptomonedas son activos bastante nuevos en relación a estos otros activos de renta variable, por lo que suelen tener un poco más de volatilidad. Antes, Bitcoin era mucho más volátil y podías tener caídas aún más grandes, pero hoy por hoy se está estabilizando de a poco. Esto también quiere decir que ya no podemos esperar tampoco las jugosas ganancias del pasado de manera tan sencilla, porque ahora hay que mover mucho volumen de capital para que el precio salte. De ahí que a los que les gusta el riesgo se pasen a activos con menos capitalización y más volátiles, donde pueden hacer grandes movimientos en pocos días. Pero, aún así, Bitcoin tiene mucho potencial. ¿De cuánto es el potencial futuro de Bitcoin? Sigamos mirando el gráfico un poco más en detalle acá en Prime XBT. Lo primero que tenemos que ver es el corto plazo. Acá tenemos una posible resistencia entre los $30.000 y los $32.000. Esa es una zona de máximos anteriores que le costó bastante, pero
también de mínimos anteriores mirándolo en gráficos diarios. Podríamos decir que tenemos a hoy un potencial de crecimiento hasta la resistencia más cercana en torno al 10%. Pero la cosa no muere ahí. Miremos ahora el mediano plazo en gráficos semanales. Entre los 45.000 y los 50.000 dólares, estoy redondeando para que sea mucho más fácil de entender, vemos que Bitcoin presenta una resistencia interesante. Esto nos estaría dando un potencial de crecimiento de un 60 a un 70%. Te digo que ya ahí estamos ante un panorama para nada despreciable. Nunca nadie va a saber cuándo puede alcanzar esos valores, pero muchos lo estiman para principios de 2024. Es decir, entre 3 y 6 meses debería estar alcanzando esas cifras. Y por último, tenemos un largo plazo alrededor de los 60.000 dólares, con un potencial aproximado de un 114% de cara al 2024. Fíjate que acá estoy llamando corto plazo a menos de un mes, mediano plazo a un periodo que va de un mes a 6 meses aproximadamente y largo plazo a más de 6 meses. Es simplemente una referencia. Vos podés adaptar todo esto a tu estrategia o a tu idea. Muchos llaman largo plazo a más de 5 años. Yo, como lo que estoy analizando son los máximos más cercanos, reduzco un poco las cifras en base a las resistencias y a los ciclos anteriores, mirando también las fechas posibles en que puede llegar a alcanzar esos valores. De esta forma no solamente vas a tener un estimado de los porcentajes que puede llegar a generarnos Bitcoin, sino también en aproximadamente cuánto tiempo. Recordá que nunca nadie sabe cómo va a actuar el precio ni qué puede llegar a pasar. Son simplemente estimaciones que uno tiene que hacer para poder armar una estrategia. Entonces tenemos que en el corto plazo la resistencia más cercana ronda los 32.000 dólares con un potencial de un 10%. En el mediano plazo tenemos los 45 a los 50.000 dólares con un potencial aproximado de entre 60 y 70%. Y por último, en el largo plazo tenemos los 60.000 dólares, el máximo de máximos, con un 114% de rentabilidad posible de cara ya al 2024. Te dejo un link directo a Prime XBT acá abajo en la descripción para que puedas operar Bitcoin sin límites tanto en spot como en el caso de futuros, es decir, podés operar futuros de Bitcoin apalancado. Así que también es una opción para aquellos traders que saben generar ingresos a través de futuros. En Prime XBT podés operar Bitcoin sin límites desde cualquier país, incluido Argentina, e incluso podés operar, recordá, futuros de Bitcoin. Puedes depositar y operar directamente en la plataforma con gráficos en tiempo real y herramientas profesionales gratuitas. Contame, ¿cuándo pensás vos que Bitcoin va a alcanzar los 60.000 dólares? Te leo en los comentarios.